Buenas tardes, Ariel, Cristian, María, Betsabe, ¿me oyen? Sí, doctora, ahorita vamos a presentar. Ah, ya, solo contésteme, es que no sé si está funcionando bien, gracias. Buenos días, doctora. Buenas tardes, ya pueden empezar. Doctora, ¿puedo comenzar? Sí, ya empiecen, por favor.
Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a comenzar con la exposición. Bien, el tema que nos tocó es estreptococos, enterococos y géneros relacionados. No se oye, Gaby. No sé si alguien más puede empezar si tiene problemas con el audio. Ahora sí, doctora, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, Gaby, deben empezar, si no, no vamos a terminar el temario. Está bien, doctora. Vamos a empezar con la clasificación de los estreptococos. Primero he mencionado 4 factores muy importantes que podemos ver aquí en las imágenes, que es la morfología de la colonia, ¿está? Y la hemólisis en agar en sangre. Como segundo, tenemos la sustancia específica de grupo, la resistencia a factores físicos y químicos, las características ecológicas. Dentro del primer punto, que es la morfología de la colonia y la hemólisis en agar en sangre, hay que tomar en cuenta un proceso denominado hemólisis. Dentro de este proceso de la hemólisis es que vamos a poder clasificar en 3 partes, un grupo alfa, beta y gamma. Dentro de la hemólisis es un proceso que se encarga generalmente de que se hace los cocos. Esos cocos tienen una enzima y esa enzima reacciona a los, a los eritrocitos. Y por medio de eso es que van a producir 3 grupos. Lo hemos clasificado, como les acabo de mencionar, alfa, beta y gamma. Podemos ver aquí en las imágenes el primer grupo alfa, que se caracteriza porque existe un cultivo y en este cultivo esta enzima reacciona, pero de una forma parcial, ¿no? Y es por eso de que en el cultivo se ve de un color medio color verdoso. Hay una reacción hemolítica, sí, en el grupo beta, en la hemólisis es total. Es por eso de que se ve un color medio blanquecino. Sin embargo, en el grupo gamma no hay una hemólisis. Por tanto, el cultivo es totalmente transparente y blanco. Dentro de la hemólisis también hay otros grupos y también hay funciones que en hemólisis, en el grupo alfa, por ejemplo, nos ayuda a identificar lo que es la fisiología y la bioquímica de los focos, ¿no? Por medio de eso también podemos hacer estudios eh, para ver la resistencia de los cocos. También encontramos el grupo beta, que se va a clasificar en otros grupos, y esta clasificación se llama la clasificación de la... La clasificación de la CIPEL se basa en la presencia de hidratos de carbono que tiene las bacterias y se le va a clasificar en varios grupos. En este caso es el grupo desde la letra A hasta la letra H y desde la letra K hasta la letra U. Pero los más importantes es el grupo A, B, C, F y G. Aquí podemos observar un pequeño diagrama en donde es la clasificación, ¿no?, de los cocos, en este caso del estafilococo, del estreptococo, perdón, que por medio de la hemólisis le hemos dividido entre dos grupos. El primer grupo es el alfa, el beta y el gamma. El alfa, ¿no?, va a estar compuesto por estreptococos como el Lemoniae, el Bridans, el Mutans y el Mitis. En el grupo beta, por la clasificación de la CIEFIELD, es que hemos clasificado en otros 2 grupos. En este caso, el Streptococcus pyogenes pertenece al grupo A, el Streptococcus agalactidae pertenece al grupo B. Y por último tenemos el grupo gamma, que está compuesto por Streptococcus bovis. Bien, ahora hablando específicamente del Streptococcus pyogenes, vamos a hablar sobre la fisiología y la estructura. Primero observamos aquí la imagen, que es un coco, es un redondo, que está formado en cadenas cortas. En un cultivo se le ven cadenas mucho más largas. Se clasifica por su color, que es un gran positivo, sería anaerobio facultativo.
Bien, dentro de su crecimiento es necesario la presencia de este agar, que tiene que ser enriquecido de sangre, por tanto va a tener un crecimiento óptimo. También encontramos que tiene antígenos específicos en su parte externa, va a estar compuesto por carbohidratos específicos, el antígeno A, que es este que le clasifica en este grupo del antígeno. También tenemos proteínas, las proteínas M, las proteínas F, el ácido lipoteicoico. Y también encontramos que en la pared, perdón, en la cápsula del coco, vamos a encontrar que va a estar compuesto por lo que es ácido hialurónico, que después más adelante vamos a ir explicando cuál es la función de cada uno de estos. Ahora entrando a la patogenia y a la inmunidad, hay que tener en cuenta de que una vez que esta bacteria ingresa en el huésped, va a haber una interacción. Lo primero que va a hacer es adherirse. En la adherencia se va a dar primero por el ácido lipoteicoico, las proteínas F y la proteína M. La proteína M, por lo general, eh, actúa como un superantígeno y va a activar también los linfocitos B. La proteína F es la que va a ayudar, bueno, va a facilitar la unión con las células del huésped. También encontramos que una vez que se adhieren, en este caso al huésped, tiene que haber una invasión. La invasión también se va a dar por la proteína M y por la proteína F. También el parásito, perdón, también la bacteria va a evitar lo que es su fagocitosis y lo va a hacer gracias a su cápsula que está compuesta por ácido hialurónico. Al momento de inactivar también otras secuencias, va a ser posible gracias a la peptidasa C5. También gracias a la estreptolicina, este es que va a poder lisar lo que son glóbulos rojos y los lisocimas. Dentro de los factores de virulencia vamos a encontrar lo que son toxinas y también vamos a encontrar enzimas. Dentro de las toxinas, la primera es la estreptolicina O, que es una proteína hemolítica que tiene la función de lisar lo que son los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Segundo componente del Streptococcus pyogenes es las exotoxinas pirógenas. Las exotoxinas pirógenas van a actuar igual como un superantígeno. Van a activar primero lo que son células en el huésped, como son los macrófagos, los linfocitos de Helper. Dentro de las exotoxinas pirógenas vamos a encontrar 4, el grupo A, B, C y F. Una enzima importante es la estreptocinasa del grupo A y del grupo B, que transforma el plasminógeno en plasmina y va a degradar la fibrina. Esto va a ser posible y, bueno, en el huésped va a causar que una vez que degrade, ¿no? Del plasminógeno a plasmina, lo degrada, es que va a poder lisar lo que son los coágulos. Y esos coágulos van a contener lo que son las bacterias. Entonces, una vez que lo lisa, es cuando los coágulos sueltan, liberan las bacterias. Esas bacterias después se diseminan en nuestro cuerpo. También tenemos la presencia de la estrepto, estreptomasa, ¿sí? Es que es una enzima también que degrada el ADN, que su función es reducir la viscosidad del absceso. Y por último tenemos la hialuronidasa. Igual es una enzima que va a desdoblar lo que es el ácido, bueno, va a desdoblar lo que es el ácido hialurónico y por último va a ser posible de que el microorganismo llegue a diseminar. Bueno, buenas tardes, doctora. Te voy a explicar lo que va a ser estreptococcus pyogenes por enfermedades de infección oral. Primero recalcar que estas manifestaciones clínicas van a dividirse en dos clases, las supurativas y las no supurativas. Las supurativas van a llamarse así también por la acumulación de pus. Entre las enfermedades de infección oral más frecuentes, la que más va a estar presente va a ser la faringitis. Esta va a presentarse de 2 a 4 días después de la exposición al patógeno. Como bien vemos, podemos ver que en la faringe posterior va a estar eritematosa, va a tener como unos puntitos rojos, que son las peticosas, y muchas veces va a estar acompañado de un exudado, como es lo que vemos en esta parte de acá. Se va a presentar un exudado amarillo, que va a ser igual característico de esta enfermedad. Como bien le dijimos, la faringe tiene un aspecto eritematoso, tiene el exudado.
La linfadenopatía va a ser cervical, se va a alterar lo que es los ganglios linfáticos cervicales. El grupo etario de mayor prevalencia para esta faringitis va a ser los niños de 5 a 15 años. Y la transmisión va a ser a través de las gotas lipídicas. Entre la sintomatología va a estar lo que es el dolor de garganta, fiebre, va a haber malestar igual en el paciente y va a producir igual cefalea. También podemos decir que el parásito va a afectar por lo que es la zona alta de la respiración, del aparato respiratorio. Y eso respecto a faringitis. Otras enfermedades supurativas va a ser las enfermedades por invasión, como que es la escarlatina, o la infección local, como que es el pioderma. La escarlatina va a estar dada por estos enrojecimientos que van a comenzar desde el tórax característico, y pasado 1 a 2 días va a ir hasta las extremidades. La erupción en el tronco va a ser 24 horas después. ¿A qué se va a deberse? Se va a deberse a las bacterias lisogenizadoras que van a romperse, y esto va a ocasionar lo que es este eritema, que como ya se explicó es a causa de la exotoxina pirógena que estaba dentro de la bacteria. Esta enfermedad va a respetar algunas zonas, como va a ser la peribucal, va a afectar lo que es las palmas y las plantas. También es característico de esta enfermedad una lengua frangüesada. Esto se va a deberse a que va a haber daño en el tejido, y después va a ver lo que es la descamación. Posterior a la descamación ya va a haber lo que sería este enrojecimiento en la lengua y que se ponga frangüesada, como puntitos rojos. La infección local va a ser el pioderma. Esta infección, como bien le dice, está local, está en ese lugar, pero va a ser diseminada por la persona, por el niño, a través del rascado. Va a producir lo que es el escozor. Esta va a ser es infrecuente, tiene signos de infección sistémica. Va a presentar el paciente lo que sería fiebre, escalofríos y sudoración. La transmisión va a ser por contacto directo o también por los cómites, que serían las prendas, las sábanas y demás. Este pioderma va a ir rara vez acompañado de fiebre reumática, y va a estar más acompañada con lo que es la glomerulonefritis. Otra de las enfermedades por invasión va a ser la erisipela y la celulitis. La erisipela va a ser una infección aguda de piel, como bien lo vemos acá. Va a afectar más que todo a la piel. El dolor va a ser local y va a haber inflamación, signos sistémicos, como bien ya lo dijimos, que era la fiebre, que va a haber igual escalofríos. La piel afectada se va a distinguirse claramente de la que no está afectada, como vemos acá. Se va a distinguir claramente por las características que tiene. Y otra que tenemos, que es la celulitis. La celulitis esta, a diferencia de la erisipela, la piel afectada no se va a poder diferenciar de la que no está infectada. Va a comprometer lo que es la piel, el tejido subcutáneo más profundo. Va a ser más profunda esta enfermedad. Y es local, pero como ya lo dijimos, va a haber acompañamiento de los síntomas sistémicos. Otra que tenemos va a ser las enfermedades por invasión, que es la fascitis necrosante. En esta ya va a comprometer tanto el tejido subcutáneo, la piel, va a avanzar hasta las fascias, hasta llegar al músculo y a los adipocitos. También conocida como la gangrena estreptocócica, va a ser de rápida diseminación, igual va a tener indicios de celulitis, va a aparecer como esta, pero posteriormente ya se va a convertir en una fascitis necrosante. Primero va a aparecer con ampollas, después va a evolucionar lo que sería gangrenas, y posteriormente va a dar la sintomología de los síntomas sistémicos. Es por esta que se va a conocerse al Streptococcus pyogenes, o también llamado Streptococcus beta hemolítico, como la bacteria come carne. Otra va a ser lo que es el síndrome del shock tóxico. Esta ya va a producir lo que es la bacteremia, los parásitos que estaban en el tejido, en el músculo, van a ir ya a ingresar al torrente sanguíneo, y por eso que va a producir lo que es la bacteremia. Va a tener afección principalmente del tejido blando, va a haber insuficiencia, luego va a haber daños multiorgánicos. El paciente va a ser más propenso a tener estas enfermedades
si es que tiene una enfermedad de base, como lo que es el VIH. Otras de las enfermedades por invasión que podemos mencionar va a ser la endocarditis aguda, la endocarditis subaguda, la bacteriemia que ya se mencionó, la septicemia que va a ser la infección igual en la sangre y la fiebre puerperal que va a ser después del parto. Ahora, dijimos que las que hemos mencionado eran las enfermedades por estreptopiógenes, pero supurativas. Ahora, las no supurativas van a ser enfermedades post-estreptocócicas después. Entre ellas encontramos a dos, la glomerulonefritis aguda y la fiebre reumática. La glomerulonefritis va a ser después de 4 semanas de la infección, es decir, después de un mes va a presentarse. En nefritis aguda en el paciente va a tener lo que es sangre y proteinuria al orinar, disuria y proteinuria, los elementos. Va a caracterizarse también por una presión súper alta. Algunos pacientes van a morir por glomerulonefritis, pero otros van a sobrevivir. Sin embargo, van a desarrollar lo que es una glomerulonefritis más crónica o con insuficiencia renal. En la fiebre reumática vemos que es la más grave de todas. ¿Por qué? Porque va a comprometer lo que es el daño en el músculo cardíaco y a las válvulas. Esto va a hacer que el bombeo de sangre sea mucho más menor, por lo cual va a dar muchas afecciones. ¿A qué se debe esto? Que, como vemos muy bien acá, el tejido, el sistema inmunológico va a reaccionar con una proteína de la bacteria, va a diferenciarse en células B, T, y estas células B van a producir lo que es el anticuerpo. Este anticuerpo va a reaccionar con el propio tejido del músculo cardíaco, al igual que las células T. Van a atacar al mismo. Es por eso que va a haber daño de las válvulas cardíacas y daño del músculo cardíaco. Estas también se pueden llamarse enfermedades no supurativas porque la que va a causar el cuadro clínico no va a ser la bacteria, sino que va a ser la respuesta inmune del paciente contra su propio tejido. Los cuadros de la fiebre reumática van a ser reconfluidantes, es decir, que van a aparecer de una vez, luego van a volver a aparecer y sucesivamente. En cambio, la glomerulonefritis se va a darse en una ocasión y rara vez se va a reactivarse. Entre los diagnósticos que vamos a encontrar para Streptococcus pyogenes va a ser especímenes, cultivos, frotis. En especímenes va a ser que se va a tenerse frotis de la garganta con pus o de líquido suprarraquídeo. En el frotis se van a mostrarse cocos individuales o en pares, pero rara vez se van a mostrarse en cadenas definidas, como muy bien se miraban acá. Más que todo van a ser individuales, no tanto así. Ya. En el cultivo, lo que se va a realizar va a ser principalmente sacar una muestra de cocos y se va a identificarse la bacteria sospechosa. Una vez identificada la bacteria sospechosa, primeramente repetirles que se saca el cultivo de lo que es el exudado de estas partes de acá, se va a caracterizarse por métodos bioquímicos y fisiológicos. Y las características que va a tener va a ser, como bien la menciona mi compañera, que era la sensibilidad a un bactericida o la beta-hemólisis, o también se puede hacer un diagnóstico por la prueba Peyer. También la presencia del antígeno específico que es del grupo A. Se puede identificarse también por inhibición del crecimiento gracias a la baccitrina. Otra va a ser las pruebas serológicas, que va a permitir evaluar y cuantificar los anticuerpos. Entre estos vamos a poner la antiestreptolicina, que va a actuar como la proteína que ya mencionó mi compañera, que es la streptolicina O. Otra va a ser la anti-adeneasa y la anti-hyaluronidasa. En la epidemiología, vamos a decir que, como bien sabemos, se presenta en niños de 5 a 15 años. Vamos a repetir que las transmisiones por gotitas respiratorias y que el hacinamiento, que las personas estén muy cercas a propagar la diseminación. El tratamiento va a ser con penicilina G, es lo más común, pero si la persona, el paciente, tiene resistencia, tiene alergia, perdón, para la penicilina G, va a ser los macrolidos, como que es la eritromicina y la clindamicida.
También los fármacos antimicrobianos no tienen efecto sobre la glomerulonefritis establecida y la fiebre reumática. Cabe recalcar algo muy importante, que es que las enfermedades estreptocócicas agudas deben hacer todo lo posible para erradicarlas antes de que el paciente pase lo que es el 8º día y, por tanto, prevenir la enfermedad, una enfermedad postestreptocócica. Entre la prevención y control se van a establecer 3 controles muy importantes. Uno es la detección y el tratamiento antimicrobiano temprano de enfermedades respiratorias y cutáneas. Otra, la quimioprofilaxis en personas antistreptocócicas que sufrieron un ataque de fiebre reumática, más no en pacientes con glomerulonefritis. Otra importante, la tercera, va a ser la erradicación del estreptococo piógenes en los portadores. Y mi compañera va a continuar. Bueno, continuando, vamos a tener a lo que es el Streptococcus agalactidae. Fisiología y estructura. Esta bacteria es una especie de estreptococo que tiene el antígeno del grupo B en su cápsula. Son cocos gram positivos que miden de 0,6 a 1,2 micras. Estas forman cadenas cortas en lo que son las muestras clínicas y cadenas más largas en cultivo. Crecen en medios enriquecidos con nutrientes y, a diferencia de lo que es el Streptococo piógenes, estas forman colonias grandes y también proceden de una estrecha zona de betemólisis. Las cepas de Streptococcus agalactidae se pueden subdividir en función a la presencia de 3 marcadores serológicos. Estos son el antígeno B o antígeno polisacárido de pared celular. Esta es específica del grupo y está compuesto por lo que es ramosa, N-acetilglucosamina y galactosa. Segundo sería 9 polisacáridos de la superficie específicos de tipo. Estos son 1A, 1B, 2 hasta el 8. Estos son importantes marcadores epidemiológicos y los serotipos 1A, 1B, 2 y 3 y el 5 se asocian a la colonización y aparición de la enfermedad. Por último tenemos lo que es a la proteína de superficie conocida como antígeno B. Ya, ahora la patogenia e inmunidad. El factor de virulencia más importante del Streptococcus agalactidae es la cápsula de polisacáridos, que interfiere con lo que es la fagocitosis. Esto ocurre hasta que el paciente genere anticuerpos específicos de tipo. Estos anticuerpos que se desarrollan contra estos antígenos son protectores. Este hecho explica la predilección de estos microorganismos por los neonatos. En ausencia de estos anticuerpos hay riesgo de contraer la infección. Por otra parte, se observa que los polisacáridos capsulares específicos de tipo de las cepas 1A, 1B y 2 poseen un residuo terminal de lo que es el ácido siálico. Este residuo puede inhibir la ruta alternativa del complemento, lo que interfiere en la fagocitosis. Ya. Enfermedades clínicas. Los estreptococos del grupo B colonizan en lo que es el aparato digestivo inferior y el aparato genitourinario. Esto es importante ya que los neonatos adquieren la enfermedad o se colonizan cuando están pasando por lo que es el conducto vaginal. Se pueden observar 3 manifestaciones clínicas. La enfermedad neonatal de comienzo precoz. Esta se adquiere en lo que es el útero o durante el nacimiento. Los síntomas aparecen durante los primeros 7 días de vida. Tiene un comienzo precoz y se caracteriza por bacteremia, neumonía y meningitis. En la mayoría de los niños se observa la afección pulmonar, pero la afección meningial no suele aparecer inicialmente, por lo que se requiere un examen de líquido cefalorraquídeo. La mortalidad de esta enfermedad es baja, tan solo el 5%, pero los niños que sobreviven presentan en un 15 y 30% secuelas neurológicas. Después tenemos lo que es la enfermedad neonatal de comienzo tardío. Este tiene un origen exógeno y se desarrolla entre la primera semana y los 3 meses de vida. Las principales características son la bacteremia con meningitis. Después tenemos las infecciones en mujeres embarazadas. Las principales manifestaciones clínicas serían la endometritis postparto, infección de la herida y las infecciones del aparato genitourinario. Son frecuentes durante la gestación y después de esta. Su pronóstico es favorable si reciben un tratamiento adecuado. Por último, la enfermedad en hombres y mujeres no embarazadas. Las personas que sufren de esta enfermedad generalmente son o personas mayores o personas que tienen alteración en lo que es su sistema inmunitario. Para el diagnóstico del laboratorio se hace lo que es la PCR de frotis rectales, vaginales en gestantes. También
en un cultivo y campo. El tratamiento se hace con lo que es la penicilina G y si en caso hay alergia a lo que es este medicamento se usa lo que es la cefalosporina y vancomicina. También se recomienda administrar penicilina G al menos 4 horas antes del parto. Esto asegura unas concentraciones antibióticas elevadas en lo que es el torrente circulatorio del niño al momento del nacimiento, ya que esta enfermedad se transmite al momento de nacer. Gracias. Continuando con lo que son los estreptococos, en este caso lo que es el estreptococo neumonía, o también llamado lo que es la bacteria beta hemolítica del grupo A. Para empezar, esta bacteria tiene lo que son en forma de cocos, se les llega a ver en el cultivo en forma de cocos. Se les llega a ver en forma de cocos como gram positivos. Algo característico de esas bacterias es que van a encontrarse en cultivos dispuestos en dos, es decir, en diplococos. Algo que lo caracteriza a esta bacteria es que van a tener una forma de lanceta, es decir, la punta de las bacterias se va a parecer mucho el extremo de la bacteria se parece mucho a la punta de una flecha o a las yemas de una vela. Estas bacterias se van a llegar a crecer, por así decirlo, por lo que es la fermentación de carbohidratos. Y al hacer esto puede generar lo que son ácido láctico. Cualquiera pensaría que mientras más elevada concentración de glucosa haya, pues la bacteria crecería más, pero no es así porque mientras más glucosa haya, se va a generar más ácido láctico. Este ácido láctico va a generar lo que es una elevada toxicidad y esto va a llegar a limitar lo que es el crecimiento de la bacteria. Estas bacterias llegan a tener lo que es carencia de una catarasa, es por eso que también van a llegar a ser un límite de crecimiento. En el cultivo dijimos que se los llega a ver como diplococos. En colonias algunas se llegan a ver como un poco más brillantes, eso es debido a su cápsula polisacárida. Y en cuanto a lo que es la cápsula polisacárida, tiene una mayor relevancia a la hora de lo que es la virulencia de esta bacteria. En los estreptococos, en todos los estreptococos se llegan a ver lo que son las cápsulas polisacáridas de tipo C. Van a llegar a encontrar más de 94 tipos de cápsulas. Y generalmente esta cápsula es la que va a llegar a evitar lo que es la fagocitosis por macrófagos. En los 12 tipos de serotipos más importantes de esta bacteria están de tipo 1 al 8, el 9, el 14, 18, 19 y 23. Como ya dijimos, la cápsula evita lo que es la fagocitosis. Hablando un poco más sobre la bacteria, vamos a definir un poquito más sobre lo que es la pared celular. La pared celular, como cualquier bacteria, está compuesta, o las gram positivas compuestas por peptidoglucanos y ácidos teitoicos. Estos componentes, el peptidoglucano más lo que es la capa polisacárida de la pared celular, se va a llegar a unir a lo que es a la capa polisacárida de la cápsula. Estos peptidoglucano y ácido teitoico van a llegar a activar lo que es la vía del complemento. Es una ruta alternativa. La neumolicina, que es una enzima que se encuentra en la pared de la bacteria, va a llegar a activar lo que es también el sistema de complemento, pero en una ruta clásica. En cuanto a lo que es la patogenia, colonización y migración, esta bacteria se llega a encontrar en lo que es en la bucofaringe. En la bucofaringe puede ir a diseminarse en lo que son los senos paranasales, el oído medio, el cerebro, y cuando llega a encontrarse en los pulmones se puede llegar a diseminar en la sangre, llegando a regiones más distales como el cerebro. Y ahí se llega a generar lo que es otitis media, lo que es meningitis, sinusitis, neumonías. Pero estas bacterias pueden llegar a ser eliminadas. Hay una manera para que esta diseminación se llegue a evitar, es rodeando las bacterias con mucosidad, y luego de estos ser eliminados por lo que son las células ciliadas por el sistema respiratorio. Pero esto ocurre algo interesante con estos bacterias, es que estas bacterias también llegan a evitar esta eliminación, y eso es gracias a su cápsula que tienen. Las bacterias secretan dos enzimas muy importantes. La proteasa IgA secretora, que se va a encargar de atacar a lo que son los anticuerpos a nivel de las mucosas, y esto va a impedir a que pues, esas regiones donde estén esa enzima lleguen a ser más vulnerables a esas bacterias. En cuanto a lo que es la neumolicina, dijimos que era una enzima que se encuentra en la pared de la bacteria. Esta va a tener una amplia
función es que va a llegar a destruir lo que es el epitelio ciliado. Destruyen lo que es el epitelio ciliado en el nivel en el que están, incluso llegan a crear lo que son poros en los macrófagos. Estas neumolicinas se van a encargar de degradar lo que es la hemoglobina. En los cultivos degradan la hemoglobina generando esa área verdosa que se denomina estas bacterias como las alfa-hemolíticos. Y también estas hemolicinas activan lo que es el proceso inflamatorio. Se encargan de activar todo ese proceso de la inflamación. En cuanto a lo que es el tratamiento, prevención y control, hay vacunas para esas bacterias. Dos tipos de vacunas, las vacunas neumocócicas polisacáridas 23 valente que tienen polisacáridos purificados. Estos van a llegar a recomendarse en personas mayores de 25 años y hasta en grupos de riesgo de mayores de 22 años. Esta vacuna no llega a inmunizar a mayores de 2 años, a menores de 2 años, y van a encargar de activar a lo que son las células B del sistema inmune, pero eso sí no van a llegar a generar lo que es una respuesta inmunitaria. El otro tipo de vacunas, las vacunas neumocócicas conjugadas, estos son polisacáridos conjugados con proteínas transportadoras. Esto, a diferencia de las vacunas neumocócicas polisacáridas 23 valente, es que van a llegar a activar lo que es las células B y las células T en el sistema inmune y van a llegar a inducir lo que es una respuesta inmunitaria. Esta diferencia de la otra vacuna es que va a llegar a inmunizar a personas menores de 2 años, lo que no hacía la anterior vacuna, y va a llegar a lo que es a eliminar lo que es el estado de portador. Estas bacterias generalmente llegan a tener resistencia a algunos medicamentos. Primeramente hablemos un poco del tratamiento, que son los medicamentos. Se usa aquí la penicilina, cefalosporina, eritromicina, cloramfenicol, vancomicina y, como ya dije, algunas bacterias son resistentes a estas, principalmente a la penicilina, eritromicina, tetraciclinas y las ceftriaxona. Y es por eso que algunas veces se los llega a combinar algunos medicamentos como la vancomicina y la ceftriaxona. En cuanto a lo que es la epidemiología, habíamos dicho que esta bacteria se encuentra en la bucofaringe o orfaringe y de ahí se llega a diseminar. Con frecuencia esta se llega a infectar, a enfermar más en lo que son los niños. Y esta enfermedad llega a ser más frecuente en meses fríos. Y aquí ya podemos ir viendo diferenciar algunos factores, como lo que son los factores macroambientales. Aquí hablamos de lo que es el hacinamiento, el humo de tabaco y en meses de invierno. Hacinamiento como en guarderías, residencias o recintos militares. En cuanto a lo que es el diagnóstico, se los llega a diagnosticar mediante tinción de Gram, puede ser reacción de Kellum o cultivo. En la tinción de Gram se usan, se le llega a hacer a través de lo que es un examen microscópico. Para esto se requieren muestras. Las muestras se las obtienen por biopsia pulmonar, donde podemos diferenciar la forma de la bacteria. Habíamos dicho que era de manera lancerada y diplocócica. En la reacción de Kellum se usan lo que son los anticuerpos monoclonales capsulares. Estos que van a hacer, van a llegar a identificar lo que es la cápsula de la bacteria, siendo monoclonales. Van a llegar a ampliarla y es como mostrarla ampliando que está ahí, ¿no? Es decir, avisando que ahí está lo que es la bacteria. En el cultivo muchas veces tienen una baja sensibilidad, pero tienen una alta especificidad. En los cultivos se les llega también a sacar muestras, pero es muestras de esputo. Generalmente las bacterias requieren un ambiente muy enriquecido, son muy exigentes en cuanto a sus nutrientes y en algunos se los llega a complementar con sangre. Se llega a observar en los cultivos como siendo su característica de las alfa-hemolíticas como una hemólisis verdosa y por último tenemos lo que es un tipo de diagnóstico que es el de detectar lo que es el polisacárido C. Esto se los llega a detectar en la orina o también en el líquido cefalorraquídeo. Y esto es una prueba rápida con inmunocromatografía. Gracias. Bueno, continuando lo que es con la exposición, comencemos hablando de lo que son de los otros estreptococos. Comencemos hablando de lo que es por el grupo C y G. Justamente, ¿qué pasa con estos estreptococos? Justamente
van a ser muy parecidos lo que es a los estreptococos piógenos. Van a ser muy parecidos. ¿Qué pasa justamente? También que van a ser, que van a ser justamente beta hemolíticos. O sea, van a ser hemolíticos. O sea, ¿a qué me refiero? Que como se puede ver en la imagen, pues o sea, van a consumir sangre. O sea, van a generar lo que es la hemólisis, ¿verdad? También, ¿qué pasa? Justamente que tienen lo que son hemolicinas y también van a contar lo que son con proteínas M. Algo característico o uno de los estreptococos que pertenecen a este grupo, tenemos lo que es al grupo C, tenemos al Streptococcus dysgalactidae. Justamente, ¿qué pasa con estos estreptococos? Justamente, ¿de qué manera se las diferencia? Van a ser justamente a través de los antisueros. En este caso, va a ser el antisuero específico para lo que es C, ¿verdad? ¿Dónde justamente va a ser su hábitat? ¿Dónde van a habitar lo que son estos estreptococos de estos grupos C y G? Pues lo van a hacer en la nasofaringe. Y entre las causas que generan, pues justamente producen lo que es faringitis, sinusitis y justamente endocarditis. El siguiente grupo que tenemos son los grupos de Streptococcus. Justamente, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este grupo? Primero que vamos a tener lo que son 8 especies. Va a contar justamente con 8 especies, de las cuales una gran mayoría van a ser justamente, no van a causar infecciones en los humanos, pero va a haber lo que es un pequeño grupo que sí va a causar infecciones en los humanos. Entre ellos tenemos lo que es el grupo de Streptococcus bovis. ¿Qué pasa justamente con el grupo de Streptococcus bovis? Justamente se la va a agrupar lo que son en 4 grupos de ADN. Al primer grupo de ADN, justamente, que pertenece a lo que es el Streptococcus equinus, justamente que esto es más específico de los animales. Lo que es el grupo 2, al grupo 2 de ADN, justamente pertenecen ya a lo que son otras especies, en este caso la subespecie de Gaiulictus, que es justamente que se fermentan lo que es con el manitol. Otra de las especies que pertenece a este grupo, justamente otra de las subespecies, es el Pasteurianus. Otra especie, y la otra especie va a ser justamente el Macedonius. En el grupo 3, justamente, vamos a tener lo que es a la especie lo que es Infantarius, que va a tener justamente subespecies, que va a ser Infantarius y que va a tener 2 subespecies, cuáles son Infantarius y Coli. Y por último, lo que es el grupo 4 de ADN, va a estar formado justamente por aloctilíticos, ¿verdad? ¿Dónde habitan justamente estos estreptococos, justamente estas bacterias que pertenecen a este grupo? Van a habitar lo que es sobre todo en el colon y lo que es en el árbol biliar. Entre las causas justamente que producen, lo que es el grupo 2, lo que son las subespecies, lo que son los Gaiulictus del grupo 2, justamente producen lo que es endocarditis. Producen endocarditis y también justamente se les ha relacionado bastante epidemiológicamente lo que es con el carcinoma de colon. Luego justamente en el grupo 3 vamos a tener el grupo 3, justamente las subespecies del grupo 3 mayormente son productoras de lo que es la enfermedad biliar. Como ya les he mencionado, este grupo justamente lo que es de las bacterias que pertenecen a este grupo de Streptococcus, justamente, ¿qué pasa? Como ya les he dicho, no van a ser hemolíticos. No son hemolíticos, no son alfa ni beta hemolíticos. Y van a tener lo que es van a tener un PIR negativo. Justamente, ¿a qué me refiero que van a tener un PIR negativo? El PIR negativo justamente es una prueba. Es una prueba justamente de hidrólisis de lo que es de la pizolidona. En este caso, de la beta pizolidona. En cuanto a lo que es el laboratorio, justamente, en cuanto a lo que es en laboratorio, ¿qué pasa con este grupo de Streptococcus? Justamente van a crecer lo que es en un cultivo de bilis, o sea, van a crecer en un cultivo de bilis, y también justamente van a ser positivos para bilis esculina. O sea, ¿a qué me refiero? Que van a hidrolizar lo que es la esculina, que esto justamente va a generar en el cultivo un cambio de color. Y ahora, en cultivo, justamente, lo que son estas bacterias no van a crecer lo que es en cloruro de sodio a 6.5%. Estas bacterias justamente pertenecen lo que es al grupo de la microbiota normal entérica. O sea, forman parte de la microbiota. El siguiente grupo que tenemos es el grupo de los Streptococcus anginos. En cuanto a lo que es este grupo, justamente va a estar clasificado lo que es va a estar clasificado justamente en 2. Va a tener justamente 2 especies, pues el Streptococcus costellatus y el Streptococcus intermedius.
¿Qué pasa justamente con este grupo? Es que pueden ser beta o alfa o inclusive pueden ser gamma hemolíticos. ¿A qué me refiero con que sean gamma hemolíticos? O sea, que no, justamente no realizan lo que es hemólisis, ¿verdad? Como se puede ver, acá tenemos, acá en la imagen se ve un ejemplo. Justamente, ¿qué pasa? Van a formar ¿qué pasa? Van a formar lo que son colonias, van a formar colonias diminutas, sobre todo lo que es lo que son los Streptococcus beta hemolíticos, ¿verdad? Van a formar lo que son colonias. En cuanto a lo que es la reacción, justamente los antisoros que van a tener, tenemos lo que son al grupo A, al grupo C o al grupo G. También pueden pertenecer lo que son a los Streptococcus del grupo C y G. También justamente lo que es el Streptococcus del grupo B, beta hemolítico, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el grupo A, que son justamente, ¿qué pasa con o sea, con las bacterias que van a ser resistentes al grupo A? Justamente que van a ser resistentes lo que es a la bacitracina y van a dar una PIR negativa. Están clasificados justamente como Streptococcus viridans, que lo vamos a ir viendo más adelante, porque se les clasifica como parte de los Streptococcus viridans. El siguiente, en cuanto justamente a su hábitat de lo que son este grupo de Streptococcus anginosus, justamente ¿dónde habitan? Habitan lo que es en la garganta, en el colon y lo que son en las vías urogenitales. En cuanto a las causas que generan, justamente generan infecciones graves, entre ellas van a generar lo que son abscesos cerebrales, pulmonares y hepáticos. ¿Qué pasa justamente en laboratorio? En laboratorio y en cultivo, estos Streptococcus pertenecientes a este grupo van a ser fácilmente detectables. ¿Por qué? Justamente por su característica de que van a tener un olor a azúcar con mantequilla o caramelo. El siguiente grupo que tenemos es el grupo E, F, GH y Streptococcus Q y U. Justamente, ¿qué pasa? Estos son principalmente lo que son los Streptococcus, justamente que pertenecen a este grupo, principalmente van a estar en los animales. Tenemos a uno de ellos, que es el Streptococcus canis, justamente ¿qué hace? Genera una causa, sobre todo en lo que es en los perros, lo que produce infecciones en la piel de los perros. Luego también en los humanos, justamente, ¿qué pasa? Producen una infección, pero es poco frecuente. También van a haber otras especies del grupo G que van a ser capaces justamente de infectar a los humanos. Bueno, en cuanto a lo que son a los Streptococcus viridans, justamente, ¿qué pasa? Primeramente, estos se van a clasificar en cinco, o incluso a veces otros los clasifican en 6. Se van a clasificar lo que es el primer grupo, que son los anginosus, que ya lo hemos mencionado. También el otro grupo, que son el Streptococcus mitis. El otro grupo, que es el Streptococcus mutans. Y el otro grupo, que es el Streptococcus salivarius. También vamos a tener lo que es acá el Streptococcus bovis, como ya lo hemos mencionado. Y también vamos a tener otro grupo, que son los Streptococcus no agrupados. Entre ellos vamos a tener al Streptococcus suis. Justamente, ¿qué es lo característico de este grupo? Primeramente, que la mayoría van a ser alfa o justamente gamma hemolíticos. O sea, que van a ser alfa o no hemolíticos. Pero también va a haber un pequeño grupo que van a ser justamente beta hemolíticos. O sea, que van a ser beta hemolíticos. Entre ellos, como ya lo hemos mencionado, tenemos a los Streptococcus angioginosos, ¿verdad? ¿Dónde va a ser justamente su hábitat? ¿Dónde van a habitar? Principalmente van a habitar lo que es en la orofaringe, en el aparato digestivo y lo que es la vía genitourinaria. En cuanto a lo que es en el laboratorio, justamente en cuanto a lo que es al cultivo, estas especies, estas bacterias que pertenecen a este grupo de los Streptococcus viridans, justamente no son fáciles, o sea, no son fáciles de cultivar, porque van a tener, justamente, ¿por qué? Porque producen una difícil nutrición. Y entre ellas, justamente, las exigencias que pide para ser cultivadas lo que son estas bacterias, es justamente que requieren lo que es en cultivo, lo que es un complejo suplementario como hemoderivados. También justamente lo que es una atmósfera de incubación. O sea, ¿a qué me refiero en una atmósfera de incubación? Que a una atmósfera de incubación en dióxido de carbono, que tiene que ser justamente de 5 a 10%. También justamente en este grupo de los Streptococcus viridans, encontramos lo que es un Streptococcus, en este caso Pneumoniae, que ya se la ha descrito justamente en las diapositivas pasadas, Hay dos maneras justamente de diferenciar lo que son estos Streptococcus pneumoniae de estos Streptococcus viridans. El primero justamente que es mediante la prueba de optoquinona. El primero justamente que va a ser mediante la prueba de optoquinona,
¿Qué pasa justamente en la prueba de octoquinona? Lo que son los Streptococcus pneumoniae van a ser sensibles, lo que es esta prueba, mientras que el resto justamente de Streptococcus viridans no van a ser justamente, no van a ser sensibles al del, todo lo contrario, van a ser resistentes. Y la otra prueba justamente también que se utiliza es la prueba de solubilidad en bilis. En este caso justamente, ¿qué pasa? Los Streptococcus pneumoniae van a ser justamente solubles, lo que es en esta prueba. Pero ¿qué pasa con los Streptococcus viridans? No van a ser solubles. En este caso van a ser insolubles. Lo que son los miembros más ¿dónde prevalecen justamente los Streptococcus viridans? Van a prevalecer lo que es sobre todo en la microbiota, en la microbiota normal de lo que son de las vías respiratorias superiores. Las causas principales, lo que son este grupo de Streptococcus van a ser justamente los generadores de lo que es de la causa principal, en este caso de lo que es endocarditis, en este caso en las válvulas cardíacas anormales. Solo van a generar lo que es endocarditis simplemente cuando hayan válvulas cardíacas anormales. También justamente, ¿qué pasa? También contribuyen lo que es en la génesis de lo que son de las caries dentales. Y en el caso de la endocarditis aguda, justamente en la endocarditis aguda, justamente, ¿qué hace? Se produce justamente lo que es una destrucción de las válvulas, lo que esto va a conllevar lo que es una insuficiencia cardíaca fatal. En el caso de la endocarditis subaguda, justamente la endocarditis subaguda principalmente es causado por estos miembros de la microbiota normal, en este caso por Streptococcus viridans, que van a pertenecer también a lo que es a la microbiota normal. En cuanto a lo que es a su tratamiento, al tratamiento de esta especie de Streptococcus viridans, justamente lo que es una gran mayoría sí van a poder ser tratados, van a ser sensibles a la penicilina. En cuanto a lo que es su concentración mínima de inhibición, para los que son sensibles a la penicilina es muy bajo, justamente va a ser menor a 0,1 microgramos por ml. Y también van a haber algunas especies que van a ser moderadamente resistentes aquí, a lo que es a la penicilina, que van a tener una concentración mínima de inhibición de lo que va a ser de 0,2 a 2 microgramos por ml. Y también va a haber un pequeño grupo que van a ser lo que son muy resistentes a la penicilina, que van a tener lo que es una concentración mínima de inhibición de 2 microgramos por ml. Lo que es la penicilina, en este caso justamente para los estreptococos que van a ser moderadamente resistentes a penicilina, se utiliza justamente penicilina, lo que es acompañado de lo que es de un aminoglucósido. También justamente se usa lo que son la cefalosporina de amplio espectro y lo que es la vancomicina, que más específicamente se usa en infecciones graves. El siguiente grupo que tenemos son los Streptococcus nutricionalmente variables. A este grupo justamente de Streptococcus nutricionalmente variables pertenecen justamente los géneros lo que es Abiotropia, y dentro del género Abiotropia tenemos lo que es el Streptococcus Abiotropia defectiva. En la otra clasificación tenemos lo que es el género Granulicateia. En este grupo vamos a tener dos especies, lo que es la especie Adiaciensis y lo que es la especie Elegans. Justamente, ¿qué pasa con esos estreptococos nutricionalmente variables? Que en un agar de sangre, justamente de qué manera se las cultiva en un agar de sangre. ¿Qué necesitan para ser cultivadas? Necesitan lo que es el piridoxal o cisteína. Perdón que interrumpa, pero ya se Justamente pasaron. lo que es, estas bacterias crecen como colonias alrededor de lo que son de los estafilococos. Y justamente porque crecen alrededor de los estafilococos, justamente porque estas bacterias van a producir lo que es el piridoxal. También lo que son estas bacterias pertenecientes a este grupo pueden ser alfa o no hemolíticos. Pueden ser alfa o no hemolíticos, también van a pertenecer lo que es a la microbiota normal. Y en cuanto a las causas justamente que producen, están relacionadas lo que es con la endocarditis y lo que son con abscesos cerebrales y otras infecciones. Bueno, continuando con el tema, yo voy a hablarles de los enterococos. Bueno, estos van a tener una sustancia del grupo D y por lo tanto se van a clasificar en estrococos del grupo D. Son microorganismos que van a formar parte de lo que es la microbiota intestinal en lo que son seres humanos.
Los enterococos se van a caracterizar porque van a tener una resistencia a una amplia gama de condiciones, y entre ellas podemos mencionar la temperatura, la presencia de bilis, la concentración en su entorno. Por ejemplo, van a proliferar en un medio de cloruro de sodio de 6,5% a una temperatura de 10 y 45 grados centígrados. Como un dato importante, estos van a ser resistentes a lo que es la vancomicina. Bueno, en cuanto a las especies, tenemos en total 47 y bueno, clínicamente importantes vamos a mencionar a dos, el Enterococcus fecalis, que van a llegar a causar el 85 al 90% de lo que son las infecciones, y el Enterococcus faecium, que es de 5 a 10%. Bueno, los enterococos van a llegar a ser una causa frecuente de infecciones intrahospitalarias y van a ser seleccionadas por el tratamiento, también con cefalosporina. Esta se va a llegar a transmitir de lo que es de un paciente a otro, y también van a estar en lo que son las manos del personal hospitalario. Se van a transmitir por dispositivos médicos también. Bueno, en estos pacientes, sí. Bueno, en estos pacientes, los lugares más frecuentes de infección van a ser el aparato urinario, las heridas, el sistema biliar y lo que es la sangre. Y en lo que es, bueno, en los recién nacidos, estos van a llegar a producir meningitis y bacteremia. La bacteremia, como sabemos, es la presencia de bacterias en la sangre. Y en los adultos, la endocarditis, que es una infección que va a llegar a afectar a la capa interna del corazón, conocida como endocardio, y así también como en sus válvulas cardíacas, ya que esta miocarditis va a ser causada por bacterias que van a ingresar al torrente sanguíneo y se van a proliferar en estas áreas, como podemos observar en la imagen. Para, bueno, para definir lo que es capacidad patógena, esta se va a identificar en cultivos, y es primordial definir su capacidad patógena ya para dar un tratamiento adecuado. Bueno, en la imagen podemos observar un cultivo de Enterococcus faecalis. Ya. Bueno, los enterococos van a tener van a ser muy resistentes a los antibióticos, ya que llega a ser una de las mayores preocupaciones en lo que es el manejo de infecciones, porque, por ejemplo, el Enterococcus faecium va a ser muy resistente a lo que es la vancomicina, ya que esta es para tratamiento de varias infecciones bacterianas graves, y la resistencia a los antibióticos por los enterococos se va a deber a una serie de factores intrínsecos. Los cocos van a tener una resistencia natural a muchos antibióticos, como por ejemplo las cefalosporinas, la penicilina y los monobactamios, y estos van a ser inhibidos por lo que es la ampicilina. Van a ser también resistentes a aminoglucósidos, y estos van a llegar a tener una sensibilidad leve si se llega a tratar con un antibiótico. Bueno, en cuanto a la resistencia a la vancomicina, como mencioné antes, las resistentes van a ser el Enterococcus faecium. Y bueno, en respuesta a esta creciente de resistencia, se han desarrollado nuevos agentes antimicrobianos como la daptomicina, la linezolida y entre otros. Y estos van a ser efectivos contra cepas que son resistentes de enterococos. Bueno, eso es toda la... Bueno, gracias. A ver, está bien. Voy a hacer unas preguntas breves y luego les voy a dar una explicación de cómo deberíamos hacer de aquí para adelante, porque no hay mucha gente. Gaby, ¿qué diferencia estafilococo de streptococo? Gaby Santos, ¿cuáles son las diferencias entre un estafilococo y un streptococo? La diferencia es que el estafilococo tiene catalazo positivo. Y el biógenes, el Streptococcus biógenes no tiene esa enzima.
¿Saben por qué les digo? Porque algo que faltaba en su presentación es una introducción de las características que son comunes a todo el género que es Streptococcus. Betsabe, ¿por qué usted menciona que una de las muestras importantes en Streptococcus pyogenes es el líquido cefalorraquídeo? ¿En qué casos? ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? Lo que pasa es que como muestras para estudio, en el caso de Streptococcus, dice que es una muestra que se emplea muchos líquidos cefalorraquídeos. ¿En qué casos cree que podríamos ver? O sea, ¿qué patología o en qué patología producida por esta bacteria es útil estudiar un líquido cefalorraquídeo? Cristian, ¿qué es el antígeno B? Es un polisacárido que se encuentra en lo que es la cápsula del Streptococcus agalactidae y está compuesto por la famosa N-acetilglucosamina y la lactosa. ¿Saben qué pasa? Que no es tan importante ver la composición química, qué azúcar es, sino que tengan clara la idea que es un polisacárido que está en la pared celular de estas bacterias y no se confunda con las proteínas, que son cosas diferentes. Ariel, ¿en base a qué se hace la clasificación de serotipos del neumococo? ¿Cómo, doctora? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? La clasificación de serotipos de neumococo, ¿en base a qué se hace? Era sus... habían 12 tipos. No pude encontrar muy bien por qué se hacían esa clasificación, pero eran dos, del 1 al 8, 9. Ya está bien. El versón. ¿Qué consiste Sí, la doctora. de la optoquina? La optoquina justamente es una prueba que se utiliza para diferenciar lo que es a los Streptococcus viridas y lo que es al Streptococcus pneumoniae, que en sí pertenece, el Streptococcus pneumoniae en sí pertenece a lo que es esta clasificación de los Streptococcus viridas, pero algunos, lo que son algunos bacteriólogos lo separan Ya y está justamente bien. se usa para eso, para diferenciar. Está bien, María Laura. Si tuviera que resumir, por lo que he entendido, ¿cuál es la diferencia entre los enterococos y el resto de los estreptococos? Disculpe, doctora, ¿cómo? La pregunta es a María Laura. No sé si está en sala María Laura. Bueno, en cuanto a los enterococos, estos van a tener mucha resistencia a lo que son diferentes fármacos y van a tener lo que es una sustancia específica que es un ácido teicoico, ¿no? Que es un marcador antigénico. Y a ver, una observación. Es cierto que lamentablemente, por suerte, por mala suerte, para ustedes sería, ha tenido un examen justo el día de la presentación. Es algo que también se va a considerar, primera cosa. Segundo, cuando ustedes estudien, y esto es válido para las personas que van a presentar recién este segundo bloque de la parte sistemática, lo que les voy a recomendar son varias cosas. Primero, por favor, solamente, o sea, si se ponen a pensar, cada estudiante va a exponer solo una vez al año. Por lo tanto, prevean la parte operativa, la parte de asistencia. Por ejemplo, había un estudiante al que no se leía nada y se veía todo entrecortado, pero no se podía hacer nada. Tienen que empezar el trabajo a tiempo. O sea, consideren que solamente es una presentación, por lo tanto, les voy a pedir que le pongan empeño. Lo otro, fíjense siempre en la forma de la nomenclatura de las bacterias. En la presentación de ustedes hay varias donde está el nombre, que es el género y la especie, las dos con mayúscula. Eso está normado. Género en mayúscula, especie en minúscula y siempre en cursiva.
Las recomendaciones para el resto y también para ustedes cuando estudien las bacterias en esta parte de bacteriología sistemática, primero consideran características generales de todos los integrantes del género. Siempre va a haber características comunes a todos, por ejemplo, los estreptococos. Después de eso van diferenciando las especies y relacionen qué factor de virulencia es el responsable de la enfermedad que produce. Eso les va a ayudar a que ustedes no memoricen toda la información, sino que establezcan asociaciones entre la patogenia y la enfermedad, que es lo que nos interesa, y a partir de eso van a deducir cómo se hace el diagnóstico, vamos a indicar el tratamiento, no es nuestro objetivo, pero sí el indicar, por lo menos indicar el tratamiento. Y en el caso de la prevención es importante que consideren la factibilidad de vacunas. Y cuando ustedes hablan de vacunas, siempre analicen cuál es la composición de la vacuna. Entonces, para las siguientes presentaciones sería bien interesante que más que para repetir, traten de establecer asociaciones, factores de violencia y enfermedad, por ejemplo, y eso de alguna manera, ese razonamiento van a ver que les va a ser bastante útil para su parcial. No sé si tienen alguna observación, alguna pregunta. Tenemos que controlar mejor los tiempos, nos hemos pasado. ¿Alguna pregunta, comentario? Y si no, nos vemos la siguiente semana. Ya, chicos, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias y gracias por el esfuerzo que han hecho. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta la siguiente clase.